Vamos a, vamos a tocar este tema que es también uno de los temas importantes. Está dentro de las miocardiopatías, es decir, dentro de la clasificación de la OMS, de, de la clasificación de las miocardiopatías está en el segundo grupo que corresponde a las miocardiopatías específicas. Por lo tanto, este tema corresponde también a las miocardiopatías. Dentro de la clasificación, vuelvo a repetir, de la OMS estamos en las miocardiopatías específicas. Bien, entonces he tomado este tema de una doctora, Lisette Grandi, que es una doctora que trabaja en el Seguro Social Universitario de la ciudad de Cochabamba. Entonces es un poco más simple, más esquemático, porque la enfermedad de Chagas es bastante amplio. Es un tema de interés porque tenemos muchos pacientes eh, en, en, en la ciudad de Potosí, porque son pacientes que han migrado del área rural, generalmente vienen del área rural, sobre todo el Chagas crónico, no así el Chagas agudo. ¿Por qué? Porque hemos mencionado algunas veces que nuestras provincias, muchas de nuestras provincias, son valles, como por ejemplo Cotagaita, Biquichi, Tumusla, Caizaté, Toropalca, Millares, por ejemplo, Quinquipaya. Entonces, áreas rurales, cabeceras de valle o valles, donde años anteriores, pues las pichucas eh, había en gran cantidad. Después de un tiempo, el SEDES hizo un programa para la erradicación de las vinchucas mediante la fumigación en todas las provincias donde había vinchucas. De esa manera es que se ha logrado controlar en gran manera eh, este problema de la enfermedad de Chagas. Pero en la actualidad se hace fumigaciones temporales, todavía hay el programa de Chagas en sedes y ellos se encargan de hacer la fumigación temporal, temporal temporalmente, pero hay en algunas provincias, en algunos pueblos que aún todavía existe, pero en menor cantidad este problema del Chagas. Pero la gente que ha migrado, la gente que viene del área rural, sobre todo los mayores, tienen este problema de la enfermedad de Chagas en su fase crónica. Es por eso que nos interesa de sobremanera ver este tema. Entonces vamos a ver como definición, vamos a indicar que la enfermedad es una enfermedad parasitaria tisular endémica producida por el Trypanosoma cruzi que puede transmitirse por la inoculación de los vectores denominados triatomas científicamente y los que se conocen con el nombre de vinchucas. Se les conoce perfectamente a las vinchucas. O la transmisión se puede realizar por transfusión de sangre de pacientes que están contaminados o infectados por este parásito. Eh, También hay otra vía, la vía transplacentaria, que lo vamos a ver posteriormente. Bien, entonces aquí tenemos una imagen del Trypanosoma cruzi. Fíjense, es lanceolado, alargado. Este es el que es en realidad el que va a producir la transmisión. Entonces es una enfermedad que ha sido descubierta por Carlos Chagas, un médico brasileño
que lo descubrió en el Brasil, en la localidad de Minas Gerais, donde pudo descubrir al agente causal del, del, del Chagas y además al vector de Chagas. Por eso es que de ahí viene el nombre de Chagas, de enfermedad de Chagas, en honor al que ha descubierto esta patología. En cuanto se refiere a la epidemiología, de hace años, un informe actual no hay en realidad, pero este informe de hace años nos revela algunos datos importantes. Por ejemplo, un informe del Plan Internacional Bolivia y de la Fundación Pro Habitat, o sea, una organización que había hecho un estudio, reveló que por lo menos 1.800.000 bolivianos se encuentran infectados por el mal de Chagas, es decir, un 23% del total de la población, 23%, casi la cuarta parte de la población, es altísimo. Mientras que cerca de 3.700.000 habitantes están en riesgo de contraer este mal causante, fíjense, del 13% del total de muertes en nuestro país. Mucha gente, por lo tanto, muere de Chagas. Es importante que nosotros hagamos el diagnóstico precoz para hacer el tratamiento o las conductas que sean necesarias para evitar este porcentaje tan alto de mortalidad que se presenta por la enfermedad, o lo dicen el mal de Chagas. Es un mal también, algunos lo dicen un mal silencioso. Bueno, aquí vemos el mapa geográfico de Bolivia, fíjense, y tomen atención en la parte rosada que estoy marcando con la flechita, todo eso. Entonces, casi toda la superficie de los departamentos, ahí están los departamentos de Tarija, está completamente rosado, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y parcialmente Potosí y La Paz. Gran parte del territorio nacional, como verán, está pues, digamos, está comprometido con este mal. Fíjense, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Sucre, parte de Potosí y parte de La Paz. Entonces, abarca a gran parte del territorio nacional. A nivel latinoamericano, América, por ejemplo, fíjense en este mapa, todo lo que está pintado de rojo hasta Centroamérica y Norteamérica. Por lo tanto, la enfermedad de Chagas se distribuye por toda la América. Fíjense, está de rojo todo Sudamérica. Desde el sur de los Estados Unidos, hasta la Argentina y en áreas pobres, sobre todo a nivel de Centroamérica. Por lo tanto, el mal de Chagas se encuentra diseminado parte de Norteamérica, Centroamérica y la totalidad prácticamente de Sudamérica. Bien, el agente infeccioso, la causa viene a ser el Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi, vamos a admitir todavía a los alumnos, el Trypanosoma cruzi. Este es el Trypanosoma, que está en lila, fíjense en las fotos, ese es el Trypanosoma cruzi que está en el torrente sanguíneo. Estos son los glóbulos rojos. Este es un extendido de sangre periférica para ver directamente al parásito en un frotis, en un extendido de sangre periférica. En esta otra toma, esto es al microscopio, se está viendo al microscopio. En esta otra toma, fíjense, de coloración lila, está entre los glóbulos rojos. Se lo puede ver fácilmente y directamente haciendo el extendido cuando se trata de Chagas agudo.
y no así del Chagas crónico, como vamos a mencionar posteriormente. Es un protozoario flagelado de la sangre y de los tejidos, adopta diferentes formas en el insecto vector, es decir, su ciclo evolutivo, adopta algunas formas que lo vamos a ver, y además en el huésped también vertebral. Ahí tenemos al Trypanosoma cruzi, sus formas evolutivas son estas, sus formas evolutivas. Esta es prácticamente la forma, digamos madura, la que va a transmitir la enfermedad de Chagas. Esta es una etapa intermedia en la que esta se llama tripamastigote. Esta es la fase en la que los tripanosomas van a multiplicarse, van a replicarse, es decir, aquí dentro a nivel intracelular se van a multiplicar. Esa fase se llama amastigótica. Y esta otra, que es otra fase también intermedia, epimastigótica. Entonces, estas son las fases de su ciclo evolutivo del mal de Chagas, de la enfermedad de Chagas. Aquí tenemos la imagen de prácticamente la foto de la vinchuca, que es el principal vector de la enfermedad de Chagas. Científicamente lo llaman desde la familia Reduvidae, de la subfamilia Triatominae y del género Triatoma. Por eso se les dice triatomas también a estos insectos, a estos vectores. Triatominos o triatomas, la llama así científicamente, son hematófagos nocturnos. Se dice hematófagos porque succionan la sangre del paciente, de la persona. Nocturnos porque estas vinchucas preferentemente salen a hacer su trabajo en las noches, por eso son nocturnos. En el día ni se aparecen estos vectores. Después de haber hecho la picadura, que es indolora porque tiene una especie de anestésico en su aguijón, para que pueda hacer la succión de la sangre de la persona, pero sí produce un proceso inflamatorio y además de eso un prurito, es decir, el escozor. Luego de succionar, los intestinos se le llenan de sangre y por lo tanto les viene la sensación de defecar y hacen su defecación cerca justamente del orificio donde han hecho la picadura, de tal manera que cuando el paciente o la persona se rasca en términos comunes por el escozor, entonces arrastra las heces fecales donde están los tripanosomas, los tripomastigotes, y ingresan por ese orificio de la picadura que ha realizado el triatoma o la vinchuca. Se denomina vinchuca y en otros países le llaman chinche de sucona. Entonces allí tenemos algunas imágenes también de otras formas de vinchucas, siempre son arrayados, y fíjense, esas son las vinchucas. Aquí también tenemos otras, ahí está su aguijón para succionar la sangre, y está haciendo la succión, y luego de llenarse el intestino de sangre, pues empieza a defecar, es arrastrada a la solución de profundidad, por donde van a ingresar los trypanosomas cruzi. Este es el agujón que sirve para succionar. Fíjense, ahí está. Bien, esa entonces la forma de transmisión. Existen otros reservorios, como por ejemplo los reservorios silvestres, también los reservorios domésticos. En los reservorios silvestres, es decir, estos animales,
existen más de 200 especies de animales salvajes, como son los monos, los ratones, los murciélagos, los armadillos, etcétera. Más de 200 especies salvajes, incluidas. Los domésticos, los que viven con el hombre, perros, gatos, ratones, conejos, aves de corral, todos estos son eminentemente refractarios y resistentes a la infección del trypanosoma. O sea, estos animales son reservorios donde se encuentra el Trypanosoma cruzi, pero no enferman como los humanos. ¿Por qué? Porque son resistentes, son refractarios a esos trypanosomas cruzi. Por lo tanto, tenemos bastantes animales, tanto salvajes como domésticos, que son portadores del Trypanosoma cruzi. Bueno, existen pues algunas condiciones para que se presente sobre todo o se prolifere más que todo los triatomas, es decir, las vinchucas. En esos factores o condiciones están las condiciones de habitabilidad de las viviendas, fundamentalmente en el área rural de las cabeceras del valle y de los valles principalmente, donde las casas son totalmente precarias y donde el vector como es la vinchuca, se aloja, se multiplica y cumple su ciclo biológico, el Trypanosoma cruzi. Entonces son viviendas en el campo, precarias, mal construidas, con paredes de adobe, techos de paja, caña hueca, las puertas y ventanas no se cierran herméticamente y también, por otro lado, ustedes muchas veces han debido ver que en el área rural existe presencia de corrales de animales junto a sus dormitorios. Ahí al lado está el corral y ahí al lado está su dormitorio. Están sus gallineros, están sus conejeras, etcétera, etcétera, donde las vinchucas pues están pululando. Ahí están viviendo junto con los animales. Por lo tanto, en la noche se ingresan a los dormitorios de las personas y pues hacen su trabajo de picar a las personas. Entonces estas vinchucas se anidan, viven, se multiplican en las grietas, en los huecos de las paredes, principalmente de adobe, los techos de paja, donde se van a anidar estos vectores. Ahí está, como verán, las condiciones de habitabilidad en el campo son pobres en seguridad. Aquí está una familia con sus hijitos, fíjense las paredes de adobe, junto a varios gallinas, y aquí está una casa con techo de paja, de adobe. En estas rendijas, en estas grietas es donde viven, donde se anidan las vinchucas. Fíjense, este es el interior de una casa donde hay agujeros, de adobes, el piso de tierra, etcétera, etcétera. Son condiciones de facilitar la anidación y la vivienda de las vinchucas, de los triatomas. En otras casitas sus ventanas no se cierran, son abiertas, sus puertas lo mismo, por donde fácilmente ingresan las vinchucas o están bajo las pajas del techo o bajo las tejas que están en forma precaria. Fíjense cómo son las casas en el campo de muchas comunidades, viven de esa manera, y entonces en los valles es donde pues la vinchuca hace, digamos así, vulgarmente hace su fiesta, ¿verdad? Bien, entonces esas son las condiciones de habitabilidad que facilita la multiplicación de las vinchucas y por ende del Trypanosoma cruzi. ¿Cuáles son esas formas de transmisión que ya le hemos mencionado en primera instancia?
La primera vía de transmisión, o la primera forma de transmisión es la vía vectorial, a través del vector, a través de la vinchuca. Eso también se llama transmisión entomológica. Luego tenemos la transmisión por transfusiones sanguíneas de sangre contaminada con la infección de Chagas a personas sanas. Actualmente, pero ya no hay mucho esto porque se hace lo que se denomina el tamizaje de la sangre. Antes de donar al receptor, pues tienen que analizar la sangre del donador. Se hacen las pruebas, son 5 pruebas que hacen antes de que se le saque al donador la sangre y transfundirla al receptor. Por ejemplo, tienen que hacer justamente primera prueba de Chagas, segunda prueba el VIH, la prueba de la hepatitis, la otra es la prueba de, ahorita no tengo en mente, pero son 5 las pruebas que se hacen antes de hacer la transfusión a otra persona sana. Por lo tanto, si se encuentra alguna de estas infecciones en la sangre del donador, pues ya no se le sacan y peor transfundirle a otro paciente. La otra vía, la otra forma de transmisión es la transmisión congénita o transplacentaria, es decir, de madre a feto durante el embarazo. Generalmente se ha visto que eso se produce al 5º mes del embarazo. Eso es una transmisión vertical, se llama así. Otras formas de transmisión, otras vías de contaminación. Por ejemplo, los accidentes laboratoriales, gente que trabaja en laboratorio, que accidentalmente puede sufrir una contaminación con sangre de personas infectadas. Así como les decía, cuando se pueden contaminar por trasplante de órganos de personas que tenían contaminación, que estaban enfermas de Chagas. También existe esa vía. Y después, en los últimos años, se ha visto que no solamente son esas vías, esas formas de transmisión, sino también a través de los alimentos contaminados con heces de la vinchuca, principalmente las frutas, la caña de azúcar. Si no se lava bien estas frutas, estos productos, pues así con fruta contaminada se puede hacer zumos o se puede comer directamente la fruta o la caña de azúcar con heces contaminadas de las vinchucas, de tal manera que va a ingresar los trypanosomas crucis produciendo la enfermedad de Chagas. Bueno, entonces esas son las diferentes vías o formas de transmisión. Ya lo hemos visto cómo se contagia el Chagas, ya lo volvemos a repetir, pero la vía más frecuente es a través de la picadura de la vinchuca, por transfusiones de sangre a través de órganos de donantes infectados, la vía congénita, etc. Y la vía que hemos mencionado por la ingestión de alimentos altamente contaminados, como la leche materna, incluso la carne poco cocida de los mamíferos silvestres. Hemos dicho que son los portadores silvestres domésticos que pueden tener justamente la enfermedad de Chagas. Y a veces un contacto directo a través de personas que están infectadas o animales que están parasitados a través de heridas o algo así que puedan contaminarse con la sangre que está infectada. Bien, entonces hemos visto cómo se contagia, cuáles son las formas, las vías de contaminación. El Chagas congénito es una vía vertical que se transmite de madre a feto. En realidad, y fíjense, este es recién nacido, recién le han cortado incluso el cordón umbilical. Fíjense, este bebé ya tiene una hepatomegalia, ya lo han marcado incluso, seguramente el neonatólogo es una hepatomegalia,
Y aquí no solo es la hepatomegalia, también existe la esplenomegalia. Entonces son niños que nacen con el problema de la enfermedad de Chagas. Como les decía, es un ciclo evolutivo del Trypanosoma cruzi. Aquí tenemos su forma madura, digamos el tripomastigote. Aquí la otra forma, que es la amastigótica. En esta etapa es donde se produce la, ¿cómo se llama? La multiplicación, la reproducción de los Trypanosomas cruzi a nivel intracelular. Y ahí tenemos la vinchuca, que ya lo conocemos, ¿verdad? Y volvemos a repetir también, para que uno esté bien al tanto de esto, que los triatominos o las triatomas o las vinchucas, conocidos por vinchuca en el Ecuador, en Bolivia, en Chile y en Argentina, son insectos, hemos dicho, hematófagos, es decir, chupadores de sangre, que viven en las rendijas, en los agujeros, espacios donde pueden anidarse en esas casas bastante precarias, ¿verdad? Bien. Bueno, eso ya lo hemos mencionado, cómo se transmite. Bueno, lo que nos interesa ahora es la clasificación de la enfermedad de Chagas. Vamos a clasificarlo en Chagas agudo y en Chagas crónico. Hoy solamente vamos a ver el Chagas agudo. Para la siguiente clase nos guardamos el Chagas crónico. El Chagas crónico, a su vez, se divide en dos, en fase indeterminada y en la fase determinada. Bien, aquí fíjense, hay un montón de vinchucas que están en un pocillo, que son las que se encargan, son los vectores que van a transmitir el triatoma, el Trypanosoma cruzi. Bueno, vamos a ver en forma resumida lo que es el Chagas agudo. El Chagas agudo se caracteriza por manifestaciones clínicas generales y también por manifestaciones clínicas locales, es decir, signos, síntomas de tipo general, tipo local. El Chagas agudo más frecuentemente se puede observar en los niños y en los adolescentes, pero puede darse también en los adultos. Sobre todo es importante la epidemiología, por lo tanto hay que saber si eran o son zonas endémicas de Chagas. La duración para que digamos el Chagas agudo es variable, entre 20 a 40 días. Generalmente puede comenzar entre 4 a 40 días también. Solo un tercio de los pacientes presenta una mayor gravedad. El resto puede incluso pasar como, digamos, con leves o pequeños síntomas. Solo un tercio, por lo tanto, va a presentar cierta gravedad en el Chagas agudo. Aquí tenemos las manifestaciones clínicas. Como les decía, los pacientes pueden ser asintomáticos, pueden ser sintomáticos. Bien, entonces pueden estar sin síntomas o con síntomas. De 4 a 20 días se produce la incubación del Trypanosoma cruzi, del proceso infeccioso. Y 40 días después de haberse hecho una transfusión sanguínea. Vamos a ver uno de los primeros signos que se presenta en el mal de Chagas agudo. Estamos hablando de agudo, ¿verdad? Vamos a tener, por ejemplo, al examen físico, el signo de Romagne. Lo vamos a ver en las imágenes enseguida. Luego tenemos el chagoma de inoculación, son puertas de hinchada en realidad. El lipochagoma, van a tener estos pacientes una fiebre continua, un malestar y decaimiento general, pueden presentar cefalea. Y dato importante también en el Chagas agudo es que van a presentar una linfadenopatía generalizada, es decir, que los ganglios linfáticos van a estar hipertrofiados. Por eso es importante realizar la palpación de
la región, por ejemplo, inguinal, de la región cervical, de la región axilar. Luego podemos encontrar como en Chagas congénito, han visto una hepatoesplenomegalia pacientes. Y muchas veces, no muchas veces, sino a veces, como dice acá, se puede presentar la forma más grave, como es la miocarditis aguda, la meningoencefalitis. Estas dos formas son, digamos, las formas más graves de Chagas agudas. También el paciente puede tener vómitos y diarrea, o sea, signos y síntomas gastrointestinales. Eso no es frecuente, solamente a veces también. Pero estas dos formas son las formas más graves que puede presentar el Chagas agudo. Aquí están las formas con puerta de entrada aparente, es decir, son puertas de entradas de trypanosoma cruzi. Este es el signo de Romain, o denominado también complejo talmoganglionar, o signo de Romain. Si ustedes están trabajando en el área rural, en una zona bayuna, en la cabecera de valle, donde epidemiológicamente saben que existen vinchucas, y se presenta un niño, por ejemplo, o un adolescente con estos signos, porque este es un signo, podemos observarlo, ya pensarán inmediatamente que se trata de un Chagas agudo. Tenemos aquí de otros niños, ese signo de Romaña, fíjense, edema palpebral y conjuntivitis ocular, es decir, las conjuntivas, si abrimos estos ojos, están hiperémicas, congestivas. Aquí tenemos otro signo de Romaña, aquí también tenemos otro signo de Romaña. Aquí tenemos otro signo, el que hemos llamado el chagoma de inoculación. Aquí está el chagoma de inoculación. Se lo denomina también complejo cutáneo ganglionar o el chagoma de inoculación. Es el lugar donde se ha producido la picadura y la defecación de la vinchuca, que fíjense, es una zona rubicunda, eritematosa y con una especie de un proceso inflamatorio un tanto endurado en esa región. A eso se llama complejo cutáneo ganglionar o chagoma de inoculación. Entonces, ese es el proceso inflamatorio que ha producido la picadura y el ingreso del trypanosoma cruzi. Entonces, esto se presenta generalmente en partes descubiertas del cuerpo. Bueno, ya hemos mencionado que puede haber un síndrome febril continuo en estos pacientes, prolongado, hemos dicho hasta los 40 días aproximadamente. Los síntomas digestivos como vómitos y diarrea, las alteraciones respiratorias, principalmente dificultades respiratorias, taquipnea, etc. Síntomas cardiocirculatorios, principalmente las taquicardias, las manifestaciones neurológicas que pueden producirse pérdidas o desorientación o pérdidas de conocimiento o muchas veces convulsiones, crisis convulsivas. Entonces, en esos casos generalmente ya se dice que hay un compromiso mayor, una sintomatología de generalización de la enfermedad que se hace más grave en estos pacientes. Bueno, entonces esas son algunas formas de la forma clínica en la que se presenta el Chagas agudo. Estamos hablando del Chagas agudo. Bueno, después de haber hecho nuestro examen, nuestra anamnesis, nuestra epidemiología, de haber hecho el examen físico general, regional, llegamos a un diagnóstico presuntivo y luego tendremos que solicitar los exámenes complementarios. Los exámenes complementarios obviamente va a ser un hemograma, una glicemia, una creatinina, etc. Pero lo más importante va a ser, si estamos sospechando de un Chagas agudo, tendremos que hacer, como ya hemos visto en la primera lámina, el frotis sanguíneo, la gota gruesa,
donde vamos a ver directamente con el microscopio los parásitos, los tripanosomas crucis que hemos visto en esa primera lámina en forma directa. ¿Por qué lo vamos a ver directamente al parásito? Porque esto es importante que sepan, porque en la forma aguda, en el Chagas agudo, los tripanosomas crucis están circulando en el torrente sanguíneo. Hay gran cantidad de tripanosomas crucis en la circulación sanguínea, en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, al sacar sangre periférica, hacemos el extendido, la gota gruesa, y vamos a ver al microscopio y vamos a encontrar cantidad de triatomas, o mejor dicho, de tripanosomas crucis, directamente a través de un prótesis, que es el examen mucho más sencillo y más simple. Se puede hacer también la biopsia de un ganglio linfático. Hemos indicado que en la clínica existe ganglios ganglios hipertrofiados a nivel inguinal, cervical, axilar, etc. Entonces, una linfadenitis generalizada, se ha dicho. Entonces, hay ganglios palpables que se puede tomar una biopsia de esos ganglios, donde vamos a observar justamente los tripanosomas. El seno diagnóstico es otro estudio también que se solicita en la forma aguda también, cuando se hace picar. Este es el seno diagnóstico, donde están haciendo, esta es una vinchuca, no es la ideal, pero son vinchucas vírgenes, crías de vinchucas generalmente, que no tienen la infección. Sospechamos del paciente que tiene enfermedad de Chagas, entonces hacemos picar con las vinchucas estériles, puras, sin infección. Hacemos succionar a los pacientes que posiblemente tengan la infección. Y eso se hace de que el ciclo evolutivo en el intestino de este vector se cumpla normalmente, y alrededor de los 30 días aproximadamente se hace el estudio de la defecación de estas vinchucas. Si el paciente al cual se ha hecho la prueba fuese positivo, esas vinchucas vírgenes, entonces que eran vírgenes sin infección, al hacer el estudio de sus heces fecales, pues ya van a estar contaminadas. Entonces se confirma el diagnóstico de Chagas agudo. Y si no va a tener Chagas ese paciente, pues la vinchuca que era virgen sin infección, va a continuar siendo virgen y sin proceso infeccioso. Por lo tanto, el Chagas agudo va a ser negativo en ese caso. Se podrá hacer también otros métodos en forma directa. El método de concentración de Stoll, por ejemplo, es sacar un poquito de sangre, hacer la centrifugación, dividir los glóbulos rojos por un lado, y el plasma que se va a quedar, el plasma es donde vamos a observar ese plasma en el microscopio, y también vamos a encontrar gran cantidad de tripanosomas crucis. Por lo tanto, en la fase aguda tenemos no bacteriemia, por si acaso, una parasitemia, porque son los parásitos tripanosoma crucis que están circulando en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, tenemos una parasitemia positiva. Y no así, esa es la diferencia, que en el Chagas crónico generalmente no tenemos parasitemia, no podemos observar los tripanosomas, porque los tripanosomas, en términos corrientes hablaremos, se pierden del torrente sanguíneo, se van a localizar o a vivir, si quieren el término, en los tejidos. Por lo tanto, salen, digamos, del torrente sanguíneo a localizarse en los tejidos. Por eso pasa bastante tiempo para que se manifieste el Chagas crónico, generalmente 15 años
20 años para que haya manifestaciones de Chagas crónicas. Estos otros estudios que están viendo se lo hace en el Chagas crónico. Eso lo vamos a mencionar en el segundo tema, que va a ser el Chagas crónico, que será la siguiente semana. Bueno, finalmente, una vez que hemos confirmado la presencia del parásito y del Trypanosoma cruzi, nuestro diagnóstico es Chagas agudo, tendremos que hacer necesariamente el tratamiento antichagásico, fundamentalmente en los pacientes niños y en los pacientes adolescentes. Menores de 14 o 15 años estamos obligados, o en los lactantes, a hacer el tratamiento antichagásico. Tenemos el benzimidazol y el nifurtimox, que son los únicos medicamentos que están aprobados actualmente, los que se utilizan en el Chagas agudo. El benzimidazol tenemos de 5 a 10 miligramos kilo peso día, que se lo debe hacer en 2 tomas, estrictamente durante 60 días. En los lactantes incluso la dosis es un poco más, 10 miligramos kilo peso día. Pero el benzimidazol puede producir reacciones colaterales que pueden ser bastante serias. Por lo tanto, si presenta el paciente una reacción alérgica al tratamiento con benzimidazol, por ejemplo, habrá que suspender definitivamente, aunque hayamos hecho solamente tratamiento de unos 5 días y en 6 días nada más, porque a veces produce reacciones bastante severas que ponen en riesgo la vida del paciente. No son totalmente inocuos estos medicamentos. El nifurtimox es otro también que se utiliza, la dosis casi igual, de 8 a 10 miligramos kilo peso día, en 3 tomas y durante más tiempo todavía, 120 días, que viene a ser de 3 a 4 meses de tratamiento con el nifurtimox. Bien, esos son los 2 medicamentos que se utilizan. Entonces, estos 2 medicamentos tienen sus reacciones colaterales que cuando presente el paciente, aunque sea leve, pues hay que suspender definitivamente el tratamiento. En algunos pacientes puede haber un tratamiento quirúrgico, eso será de acuerdo a las complicaciones. Bueno, ya para ir terminando, se tienen que hacer los controles y el seguimiento de los pacientes chagásicos. Al terminar el tratamiento antichagásico de 2 meses, por ejemplo, con el benzimidazol, habrá que realizar un control laboratorial, pero ya no de frotis sanguíneo, unas pruebas directas, sino más bien pruebas serológicas como el High-Chagas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se supone que en 2 meses los parásitos ya no van a estar en el torrente sanguíneo, ya no hay ese tratamiento, probablemente ya esté curado ese paciente, ¿verdad? Entonces, los controles y el seguimiento y la evolución será de acuerdo justamente a la evolución de la enfermedad. Lo importante en la enfermedad de Chagas es pues la prevención. La prevención es fundamental. ¿Por qué? Porque se tienen que erradicar los vectores, se tienen que eliminar, si se quieren, las pinchucas. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Haciendo medidas de saneamiento ambiental, fundamentalmente, que haya agua potable, que haya alcantarillado en los pueblos, que las casas mejoren sus condiciones de revoque, de techo, de puertas, etc., que los gallineros, las conejeras se vayan a otros lados y que principalmente las casas estén totalmente revocadas, sus ventanas pueden ser herméticamente cerradas, de tal manera que no haya opción de que los bichucas se puedan anidar en esos lugares precarios. Y también habrá que tomar medidas, pero esto ya se hace, de transfusiones de sangre segura con el tamizaje, como les decía, del control del paciente donador, con las diferentes pruebas, como es la prueba de Chagas, para descartar si no tiene ese donador problema de Chagas. Y esas son medidas preventivas. Aquí está, fíjense,
estas casitas tan rústicas, ¿verdad? Donde hay seguramente cualquier cantidad de lenchucas y los tres deben estar los cuatro con la enfermedad de Chagas. Entonces, hacer que mejoren las condiciones de vivienda, ahí estás haciendo los revoques correspondientes, de tal manera que ya no va a haber grietas, ya no va a haber rendijas, los techos van a ser de calamina u otro material, ya no va a dar oportunidad a que las vinchucas, es decir, los vectores, se aniden en estos lugares para posteriormente en la noche salir y poder picar y transmitir a las personas la enfermedad de Chagas o el mal de Chagas. Bueno, entonces la prevención es el examen más importante. Lógicamente en la fase aguda también se pedirá algunos estudios, ¿no? El electrocardiograma, el laboratorio de sangre, por ejemplo, un hemograma, una glicemia, una creatinina, que son los exámenes básicos que hay que pedir. Y luego tendremos que hacer, si sospechamos de Chagas agudo, estamos hablando de Chagas agudo, ¿verdad? Habrá que hacer esas pruebas directas que ya la hemos mencionado. Y bueno, aquí termina la clase de hoy. Como han visto, hemos lo más sintético de Chagas, lo más comprensible, y la siguiente clase vamos a terminar con la fase indeterminada y el Chagas crónico, ¿verdad? Bien, entonces hemos terminado por ahora esta clase. No vamos a llamar por esta clase la lista porque hay algunos alumnos que no sé por qué razón están haciendo prácticas en la tarde, dice, bueno, en la tarde, y por eso no vamos a tomar la lista. Bueno, tendrán que pasarles el tema a los que no han venido. Bueno, entonces, Gabriela, si tienes algún comentario o hay alguna novedad respecto a exámenes, etcétera, etcétera, a ver, coméntame algo, Gabriela, o no hay nada por el momento.